En el tribunal, un hombre ya celebraba su victoria, habiendo despojado a su esposa de todo y encarcelándola. Pero de repente, su hijastra entró en la sala y el hombre palideció. Javier Martínez no toleraba la traición. Por eso, ante la primera sospecha de infidelidad, decidió actuar. Sin embargo, no imaginaba que al encarcelar a su esposa, el boomerang regresaría tan rápido. Javier regresó a casa antes de lo habitual, cansado después de una difícil reunión. Esperaba encontrar a Isabel leyendo en la cocina, como siempre, pero al abrir la puerta, escuchó risas que lo detuvieron en el pasillo. Era la risa de su esposa y una voz masculina desconocida. ¿Qué es esto?, preguntó Javier, con voz cortante. Isabel levantó la cabeza rápidamente y se puso de pie. «Cariño, ya estás en casa», dijo, con voz temblorosa. «Este es Alejandro Sánchez. Nos ayudará con el diseño del jardín». Javier miró al hombre, que se levantó mostrando su imponente figura y sonrió contenidamente. «Encantado», dijo Alejandro, extendiendo la mano. Pero Javier no le estrechó la mano. Sus ojos ardían de sospecha y sus labios estaban apretados. «Les doy unos minutos. Luego, no quiero extraños aquí», dijo con amenaza en la voz, rodeando a Isabel y Alejandro antes de dirigirse a su despacho. Cuando la puerta se cerró, la tensión en la cocina se volvió palpable. «Quizás debería irme», sugirió Alejandro, señalando hacia la puerta. «Creo que sería lo mejor». «Lo siento mucho», murmuró Isabel, acompañándolo a la salida. Javier a veces es muy impulsivo. Alejandro se despidió con un gesto, pero sus ojos reflejaban desconcierto. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabel regresó al interior, sintiendo el peso de la situación. Encontró a Javier en su despacho, con un vaso de whisky en la mano y una botella medio vacía sobre la mesa. «Javier, déjame explicarte», comenzó Isabel suavemente, entrando en la habitación. «¿Qué hay que explicar?», espetó él, sin mirarla. «Llego a casa y encuentro a un extraño divirtiendo a mi esposa. Todo está claro». «Estás diciendo tonterías», respondió Isabel, alzando la voz, pero luego se calmó. «Alejandro es un profesional, lo contraté para trabajar en nuestro jardín. Hablábamos de esto la semana pasada, ¿recuerdas?». Javier desestimó sus palabras con un gesto. «Aunque sea el profesional del año», murmuró. «¿No tienes amigas con quienes reírte?». Isabel frunció el ceño, mirándolo fijamente. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo. «Siempre ves amenazas en todos. Nunca confías en nadie, ni siquiera en mí». Javier dejó el vaso con fuerza sobre la mesa, su mirada era fría y penetrante. «Tú misma me diste motivos», dijo, y esas palabras golpearon a Isabel como una bofetada. «¿Motivos? ¿En serio?», respondió ella, con voz temblorosa de indignación. «He vivido contigo todos estos años, te he apoyado, te he amado, y ahora me acusas así». «Isabel, no empieces. Estoy cansado». «Déjame solo», ordenó Javier, sin mirarla. Ella lo miró en silencio y luego salió del despacho, cerrando la puerta suavemente. Javier se quedó solo, mirando el vaso y pensando por qué sentía tanta ira. Recordó cómo un colega había insinuado que Isabel era demasiado hermosa para un hombre común como él. Esa idea se había enraizado en su mente, envenenando cada mirada y acción de su esposa. Mientras tanto, Isabel subió al dormitorio y se sentó en la cama, sintiendo una mezcla de resentimiento y agotamiento. Pensó en Alejandro, un simple diseñador en el lugar equivocado en el momento equivocado. Javier se había vuelto un extraño para ella. Su mirada se posó en una foto familiar en la mesita de noche. En ella,
Javier la abrazaba y ambos sonreían felices. Eso fue antes de que él cambiara de trabajo, antes de su constante estrés y sus ataques de celos infundados. Al caer la noche, un silencio tenso reinaba en la casa de los Martínez. Isabel terminó de poner la mesa mientras Javier, sumido en sus pensamientos, estaba sentado en la sala, mirando distraídamente la televisión apagada. «La cena está lista», dijo Isabel suavemente, tratando de aliviar la tensión. Javier se levantó lentamente y se dirigió al comedor, donde el aroma de la comida caliente llenaba el aire. Se sentó frente a su esposa y la miró atentamente. «Huele bien», murmuró, intentando parecer tranquilo. Isabel sonrió levemente, pero aún sentía la tensión en el aire. «¿Es tu plato favorito?», añadió, acercándole el plato. Javier no comenzó a comer de inmediato. En lugar de eso, siguió observando el rostro de Isabel, captando cada pequeña emoción. «Javier, sé que estabas molesto hoy», dijo Isabel suavemente. «¿Podrías explicarme qué te inquietó tanto?». Él suspiró y acercó el plato, finalmente tomando un bocado. «Es solo que», confesó, sin mirarla a los ojos. «Imagina que llegas a casa y me encuentras con una mujer desconocida. ¿Cómo te sentirías?». Isabel dejó el tenedor y pensó en sus palabras. «Me sorprendería, claro», respondió honestamente. «Pero al menos intentaría escucharte antes de sacar conclusiones». Javier soltó una risa sarcástica. «¿Crees que no lo intenté?». Se veía sospechoso, Isabel. «Muy sospechoso». «¿Sospechoso?», repitió ella, con voz temblorosa. «Es solo trabajo, Javier. Queremos mejorar nuestro jardín y Alejandro es un profesional. ¿Acaso eso es un crimen?». Javier la miró de nuevo, pero esta vez con más amargura que ira. «Quizás exageré», admitió finalmente. «Lo siento, solo, me descontrolé. No sé cómo pasó». Isabel se levantó de su silla y se acercó a él, abrazándolo por los hombros y acariciándolo suavemente. «Fue horrible, cariño», dijo. «Imagina lo que Alejandro debe haber pensado al escuchar su nombre». Al oír el nombre de Alejandro, Javier se tensó de nuevo. Apretó los puños, conteniendo sus celos. «Está bien, Isabel», dijo, tratando de calmarse. «Pueden seguir con el proyecto del jardín. Pero si me entero de algo más». «Javier, no hay nada más», interrumpió Isabel, abrazándolo con fuerza y besándolo en la mejilla. «Gracias, amor. No te arrepentirás». Ella regresó a su asiento, radiante de felicidad, pero Javier permaneció inmóvil, tratando de ocultar la oleada de emociones que lo invadía. Después de la cena, Isabel comenzó a lavar los platos mientras Javier se quedó en la mesa, fingiendo revisar su teléfono. Su mirada, sin embargo, estaba fija en el vacío. «¿Estás bien?», preguntó Isabel, volviéndose hacia él. «Pareces distraído». «Estoy pensando en el trabajo», respondió Javier, evitando su mirada. «¿Quieres hablar de ello?», ofreció Isabel, secándose las manos y acercándose a él. «No, está todo bien. Solo estoy cansado», dijo Javier, negando con la cabeza. Isabel no insistió. Sabía que a veces necesitaba tiempo para procesar sus pensamientos. Sin embargo, esta vez, su silencio escondía algo más profundo. A la mañana siguiente, Isabel preparó el desayuno y observó con una sonrisa cómo el sol iluminaba todo a su alrededor. Javier, en cambio, parecía sombrío, como si nubes de tormenta se cernieran sobre él. Estaba sentado a la mesa, jugueteando distraídamente con el tenedor y los huevos. «Cariño, ¿dormiste mal?», preguntó Isabel, notando su tensión. «Todo bien»,
respondió Javier secamente, sin levantar la vista. El teléfono de Isabel sonó, interrumpiendo el incómodo silencio. En la pantalla apareció el número de Alejandro Sánchez. Isabel miró brevemente a Javier antes de contestar. «Buenos días, Alejandro», dijo alegremente. «¿Cómo estás?». Javier se tensó, sus ojos siguieron cada movimiento de su esposa. «Todo genial, Isabel», respondió Alejandro con un toque de humor en la voz. «Estaba pensando en tus ideas para el jardín. Tienes muy buen gusto». Isabel sonrió, su voz sonaba cálida. «Gracias. Quería discutir los detalles. ¿Qué tal si nos vemos hoy para elegir las mejores opciones? Por la mañana tengo una reunión, pero después del almuerzo estoy libre». «Perfecto, entonces a las 2, confirmó Alejandro. «Nos vemos». Isabel colgó el teléfono y lo dejó sobre la mesa, notando la mirada intensa de Javier. «¿Vas a reunirte con el diseñador otra vez?», preguntó Javier, con sarcasmo. «Parece que estás muy involucrada». Isabel frunció el ceño. «Hablas como si estuviera haciendo algo malo», respondió. «Solo son detalles agradables, Javier. Nada más». «Entonces, ¿por qué te llama tan temprano? ¿Por qué discutes los planes con él con tanta alegría?», insistió Javier, alzando la voz. «Estás exagerando», suspiró Isabel. «Si te resulta tan difícil ver esto, ¿por qué no te unes al proceso? Quizás así te sientas mejor». Javier la miró fríamente. «Quizás lo haga», respondió con frialdad. «Alejandro estará encantado». Isabel no dijo nada más. Sabía que discutir solo empeoraría la situación. Javier se levantó de la mesa, dejando el desayuno a medias. «Me voy a trabajar», dijo, saliendo de la casa sin mirar atrás. Isabel se quedó sola, mirando el plato de Javier con tristeza, pensando en cómo su relación había cambiado. Después del almuerzo, Alejandro Sánchez llegó a la casa de los Martínez. Alto y seguro de sí mismo, era la antítesis del tenso Javier. Isabel lo recibió en la entrada. «Gracias por venir», saludó, abriendo la puerta. «Siempre es un placer», respondió Alejandro con una leve sonrisa. Javier observaba desde las cámaras de seguridad instaladas en su casa, sin que Isabel supiera de su existencia. Su mirada era pesada y sus manos estaban apretadas en puños. No podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal entre ellos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la vibración de su teléfono. Un mensaje de un colega le recordó una reunión, y a regañadientes, salió de su despacho. En el exterior, Alejandro e Isabel comenzaron a inspeccionar el terreno. El diseñador escuchaba atentamente sus ideas, interviniendo ocasionalmente con sus sugerencias. «Creo que aquí quedaría perfecto un pequeño fuente», señaló Alejandro hacia el centro del jardín. «Añadiría elegancia». «Estoy de acuerdo», respondió Isabel. «¿Y qué hay de la iluminación?». «Algo sutil pero estiloso, como lámparas solares a lo largo de los senderos. Resaltaría la belleza del jardín y ahorraría energía», sugirió Alejandro. Continuaron discutiendo los detalles, ajenos al paso del tiempo. Isabel se sentía entusiasmada e inspirada, pero también sentía que Javier no aprobaría su colaboración. Pasaron las semanas y Alejandro Sánchez se convirtió en un visitante frecuente en la casa de los Martínez. Isabel, emocionada por los cambios en el jardín, hablaba cada vez más con el diseñador. Javier, sin embargo, no estaba contento. Ya no quería mejorar el terreno si eso significaba que su esposa pasaba tanto tiempo con Alejandro. Su sentido de propiedad se intensificaba y ya no podía ignorar los sentimientos que crecían en su interior cada vez que Alejandro visitaba la casa. Una mañana,
Javier regresó a casa antes de lo habitual y vio a Isabel en la terraza con Alejandro. El diseñador sonreía, explicándole algo sobre el proyecto, e Isabel escuchaba atentamente. Javier, de pie en la puerta, vio cómo la mano de Alejandro se posaba en el hombro de su esposa. Eso fue suficiente para que su paciencia se agotara. Cariño, mira. Alejandro sugiere hacer aquí una zona de descanso y allí una pequeña fuente en medio del jardín, dijo Isabel con entusiasmo, mostrándole los planos desplegados. Javier se acercó en silencio, sintiendo como su corazón se encogía. Asintió sin decir una palabra, pero por dentro, algo se rompió. Sentía que su mundo se inclinaba hacia una ola destructiva de emociones. Es una idea genial, Alejandro, dijo Javier, tratando de ocultar su irritación. Pero llevo más de una semana sin ver que esto se realice. ¿Qué están haciendo aquí exactamente? Isabel sonrió, sin notar la tensión en la voz de su esposo. Entiende, cariño. Alejandro es un profesional. Primero lo planea todo hasta el último detalle y luego actúa, explicó, mirando al diseñador, quien sonrió asintiendo. Javier sintió como la irritación crecía. Un profesional, ya veo, pensó. Pero esto no durará mucho. Su mano se cerró en un puño automáticamente. Claro, claro. Ya veo lo profesional que es todo, dijo Javier, su voz se volvió fría. Pero creo que se han olvidado de algo importante. Isabel se giró rápidamente hacia su esposo, notando algo extraño en su tono. ¿A qué te refieres, cariño? Preguntó, inclinándose hacia él, tratando de adivinar su estado de ánimo. A nada en particular, susurró Javier, mirándolos a ambos. Solo no olviden quién paga por todo esto. Hizo una pausa antes de continuar. Tal vez entonces el diseñador finalmente comenzará a moverse. Isabel hizo una mueca, pero al notar la tensión en el rostro de su esposo, rápidamente trató de calmarlo. Javier, ¿qué pasa ahora? Preguntó, poniendo una mano sobre su pecho. ¿Hay algo mal? No, Isabel. Todo está bien, respondió Javier, tratando de mantener la calma. Solo asegúrate de que todo esté en orden. Alejandro, notando el cambio en el estado de ánimo de Javier, miró a Isabel y luego a Javier. Entiendo, dijo Alejandro. Creo que es mejor que me vaya. Ya hemos avanzado mucho hoy. Sí, creo que es lo mejor, respondió Isabel, acompañándolo a la salida. Gracias por todo, Alejandro. Cuando Alejandro se fue, Isabel regresó al interior, encontrando a Javier sentado en la sala, con una expresión sombría. Javier, ¿qué está pasando? Preguntó Isabel, sentándose a su lado. ¿Por qué estás tan tenso? Javier la miró, sus ojos llenos de sospecha. Isabel, ¿qué estás haciendo? Preguntó, su voz temblaba de ira contenida. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Isabel estaba atónita. Javier, ¿de qué estás hablando? Preguntó, levantándose y acercándose a él. ¿Te has vuelto loco? Sí, me he vuelto loco, exclamó Javier, levantándose también. Loco por dejar que ese hombre te toque, que se ría contigo como si fuera más cercano a ti que yo. Isabel no podía creer lo que escuchaba. Javier, estás exagerando, dijo, tratando de calmarlo. Alejandro es solo un diseñador. No hay nada más entre nosotros. ¿Nada más? Repitió Javier, incrédulo. Lo vi con mis propios ojos, Isabel. Su mano en tu hombro, sus risas contigo. ¿Cómo puedes decir que no hay nada? Isabel se quedó sin palabras. No sabía cómo convencer a Javier de que estaba equivocado. Javier, por favor,
Cálmate, suplicó. No hay nada entre Alejandro y yo. Solo es trabajo. Pero Javier no escuchaba. Su mente estaba nublada por los celos y la desconfianza. Lo siento, Isabel, pero no puedo creerte, dijo finalmente. Necesito tiempo para pensar. Con esas palabras, Javier salió de la sala, dejando a Isabel sola con sus pensamientos. Ella sabía que la situación era grave y que necesitaba actuar rápidamente para salvar su matrimonio. Días después, Javier se encontraba en su despacho, revisando documentos con manos temblorosas. Sabía que tenía que actuar rápidamente para recuperar el control de la situación. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros y planes de venganza. De repente, la puerta de su despacho se abrió y entraron varios policías. Javier se levantó de un salto, sorprendido. ¿Qué significa esto?, preguntó, mirando a los oficiales con incredulidad. Javier Martínez queda detenido por fraude y malversación de fondos, dijo uno de los policías, acercándose a él. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Javier no podía creer lo que estaba sucediendo. Mientras lo esposaban y lo sacaban de su despacho, su mente estaba en blanco. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Quién lo había traicionado? En la comisaría, Javier fue interrogado durante horas. Los policías le mostraron pruebas de transferencias de dinero y documentos falsificados. Javier no podía negar la evidencia, pero seguía insistiendo en su inocencia. «Es una trampa», gritó. «Alguien me ha tendido una trampa». Pero los policías no le creyeron. Lo llevaron a una celda, donde pasó la noche en vela, pensando en cómo había llegado a esta situación. Mientras tanto, Isabel estaba en casa, preocupada por la desaparición de Javier. No sabía qué había pasado ni dónde estaba su esposo. Recibió una llamada de la comisaría informándole de la detención de Javier. Isabel quedó en shock, pero también sintió un alivio inesperado. Tal vez esta era la oportunidad para que Javier enfrentara las consecuencias de sus acciones y pudieran comenzar de nuevo. En el tribunal, el ambiente era tenso. Javier estaba de pie, esposado, mientras el juez revisaba las pruebas presentadas por la fiscalía. Isabel observaba desde la galería, con el corazón en un puño. Sabía que este era un momento crucial para su futuro y el de su familia. El juez finalmente tomó una decisión. Javier Martínez se le declara culpable de fraude y malversación de fondos, anunció. Será sentenciado a 5 años de prisión. Javier no podía creer lo que escuchaba. Miró a Isabel, quien tenía lágrimas en los ojos, pero también una expresión de alivio. Sabía que había cometido errores graves y que ahora pagaría el precio. Mientras lo sacaban del tribunal, Javier no pudo evitar sentir una mezcla de arrepentimiento y resentimiento. Sabía que había perdido mucho, pero también esperaba que este fuera el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Isabel, por su parte, se sintió liberada. Aunque el camino por delante sería difícil, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Con el apoyo de su hijastra y amigos cercanos, comenzaría a reconstruir su vida y encontrar la paz que tanto anhelaba.